boletas preguntado, salvo un asunto que lo pasé a usted sobre la jubilación. La pregunta era, no me acuerdo textualmente, pero era algo así como si la ley impacta en algo a las jubilaciones o al esquema de jubilaciones. ¿En qué orden? Yo le voy a pedir a la maestra Marta Gloria un poquito más de tiempo, porque lo más sencillo sería simplemente decirles que nos llevamos sus inquietudes y ahí nos vemos. Si ustedes han sido generosos con nosotros en exponer sus puntos de vista, que además yo escucho que se han expuesto no solamente desde una posición de respeto, sino que además han sido expuestos con pasión. Yo he visto que ustedes sienten lo que han expuesto. Lo menos que podemos hacer nosotros es también exponer lo que pensamos. Quisiera empezar preguntándoles ¿cuándo fue la última vez que discutieron en estos términos una política pública con un representante popular? Y yo les pediría que así como nosotros reconocemos en ustedes la legitimidad de sus planteamientos, ustedes también reconozcan nuestra presencia aquí ante ustedes, escuchando y dialogando. Segundo, quisiera decirles que lo que aquí ustedes han planteado sin duda se va a discutir a fondo la próxima semana, y al final de mi intervención explicaré cómo y por qué tengo la certeza de que estas inquietudes que aquí hemos escuchado van a ser discutidas con toda profundidad. Sobre la intervención de Rosalba, haré comentarios evidentemente generales, no habrá manera de poder contestar todo de manera muy específica. Sí creemos en la libertad del trabajador en cuanto a los términos del trabajo que realice. Se los digo abiertamente, así como ustedes han sido abiertos con nosotros. Yo sí creo que una madre que quiera trabajar desde su hogar debe de poder hacerlo. Lo digo con franqueza, creo en la libertad de la mujer de poder definir los términos de esa relación laboral. No me opongo al teletrabajo. Coincido, los empleos no se generan por decreto. La fórmula es la competitividad. Si nosotros no somos atractivos a la inversión, no se van a generar los empleos que necesitamos. Pero al mismo tiempo comparto que el criterio de la competitividad no puede ser un criterio que atropelle al de la dignidad de la persona. Y si los tuviéramos que jerarquizar, primero está el respeto a la dignidad de la persona y después la competitividad. Pero seamos muy francos, si este país no avanza en competitividad, no se van a generar los empleos que necesitamos. Sobre el outsourcing quisiera ser muy puntual. Hoy es una realidad terrible en este país. Ya escuchamos un testimonio concreto, con nombre y apellido. No se está creando la figura del outsourcing. Lo que se está estableciendo, y yo les pido apertura en este punto, en la lectura del documento en específico, es la obligación solidaria entre el tercero que subcontrata y el propio patrón dueño de la fuente de trabajo, justamente para acabar con la irregularidad de las empresas patito de outsourcing, que el día que el trabajador es despedido no le pagan ni su indemnización constitucional, no tienen para hacer frente a riesgos de trabajo. Lo que se plantea en la iniciativa, y déjenme decirles que ha sido la queja en buena medida del sector empresarial, por eso invito a que se lea de manera profunda el documento, es la obligación solidaria entre ambas partes. Entremos a ese nivel del debate, y si no les gusta la redacción, propongamos una alternativa. El objetivo es ese. De ninguna manera lo que se está buscando es precarizar el trabajo. Si alguien aquí me dice, yo ya leí el artículo y la redacción en esos términos no va a funcionar, yo le pido que nos entregue una propuesta alternativa y me comprometo a que la vamos a estar entregando. El trabajo por hora. El artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo vigente establece con toda claridad, oye, no la propuesta de reforma, la ley vigente, la que hoy está aplicando, la que algunos piden que no se modifique. El salario puede fijarse, estoy leyendo el 83, por unidad de tiempo, eso incluye las horas, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.
el que el salario se pague por hora no es en lo absoluto una novedad de la reforma presentada por el presidente Calderón. Sobre la preocupación del artículo 3º que dijo José Luis, la comparto, no tenía yo ese dato, lo recojo y lo hago mío. Sobre ¿qué es una propuesta del sector empresarial? El sector empresarial, en foros distintos a este, nos ha estado planteando que 5,000 veces el salario mínimo es un exceso en términos de multa comparado con la multa actual máxima de 19,000 pesos. Y la respuesta que hemos dado es que no creemos que sea razonable que en este país hoy sea más alta la multa por poner en riesgo la vida de un jaguar que poner en riesgo la vida de un trabajador. No vamos a dar marcha atrás, créanmelo. El planteamiento es ayudar a este país, ni está diseñado para que los trabajadores abusen, los patrones abusen de los trabajadores, ni mucho menos para que los sindicatos conserven privilegios. El interés es legítimo y reitero, si la redacción es incompleta o se puede perfeccionar, las propuestas son bienvenidas y estamos a tiempo. Que ustedes son nuestros patrones, sin duda. Ustedes pagan nuestro sueldo mensualmente y por eso estamos aquí. Es mucho, es mucho. Sin duda. ¿Cuánto ganan? Y a quienes han dicho, la semana pasada dimos una conferencia de prensa. La semana pasada dimos una conferencia de prensa, los que estamos aquí, ante todos los medios de comunicación, y les entregamos por escrito cada peso que recibimos, no solamente de sueldo, apoyos para hospedaje, apoyos para casetas, apoyo para pagar asesores, todo lo transparentamos. Y se nos dijo que para qué hacíamos eso, lo único que íbamos a provocar es que se nos criticara. Bueno, es lo menos que podemos hacer, ese dinero es de ustedes, ustedes lo pagan con su sueldo. Y si ustedes consideran que hay que modificarlo, hagamos otro foro para discutir ese tema. Apertura total. Apertura total. Que quede el compromiso aquí con la maestra como testigo, que quede el compromiso que vengamos a discutir ese tema con ustedes. Compañeros, Contrato de prueba. Me parece que la propuesta, vamos a escucharlos, por favor. estamos haciendo un esfuerzo por no polarizar la reunión, por mantener un diálogo a la altura de la institución en la que nos encontramos, y estamos abiertos a seguir escuchando sus posturas. Sobre el tema de España, sí quisiera yo decir que comparto que la economía de España pasa por un momento desastroso, pero no comparto que España esté como está por una ley federal del trabajo. El caso de España es mucho más parecido al nuestro de 83. Abusaron de la deuda pública y quebraron al país. Lo podríamos discutir a fondo y escucho también con apertura. Un dato importante, porque aquí se ha hablado de los jóvenes. La tasa de desempleo entre jóvenes es del doble que entre la población en general. El doble de jóvenes no encuentran empleo en proporción al tamaño de su segmento poblacional que de la población en general. No hacer nada es conservar ese estado actual de cosas que me parece que no es el que deseamos los que estamos aquí presentes. Sobre el caso de Brasil, creo que es fundamental que recordemos que el año pasado la economía de Brasil creció a prácticamente la mitad que la economía de México. Este lugar común de que Brasil es un paraíso y en todo está mejor que México, hay que ir a revisar los datos duros en Brasil. El año pasado México creció al doble y este año vamos a cerrar nosotros por el orden del 4%, ellos no van a llegar a un crecimiento del 2%. Y los incrementos de salario mínimo en Brasil son muy engañosos, porque hay una disposición legal que establece que no están indexados a cuestiones económicas. Entonces es muy fácil que desde el discurso se diga que el salario mínimo va a aumentar, pero eso no implica que se indexe a toda la economía como sí sucede en nuestro país.
Es bien importante el dato, regresando al outsourcing. Es la propia Organización Internacional del Trabajo, que se caracteriza por defender derechos de trabajadores, no de patrones, la que emitió una recomendación, la 198, de regular la subcontratación y el outsourcing. Porque cuando no está regulado, lo que ocurre son abusos como el que ya nos planteó la señora, y peores. Si no hacemos obligado solidario al tercero y al de la fuente de trabajo, eso va a seguir ocurriendo. ¿Qué no tiene por qué existir un tercero? El artículo salarios caídos, sin duda va a ser de los temas que con más profundidad se van a discutir la próxima semana. Quiero confesarles que yo en su momento dije, bueno, pero ¿por qué limitar los salarios vencidos? ¿Por qué no mejor poner un límite a la duración de los juicios laborales? Déjenme compartirles lo que a mí se me respondió. Primer asunto, como está planteada la reforma es, más que limitarlos a un año, a partir de un año se toma un sueldo de 15 meses del trabajador y a partir de ahí se le sigue pagando hasta que termine el juicio el 2% mensual. ¿Qué quiere decir eso? Para efectos prácticos, que si un trabajador gana 10,000 pesos, 15 meses son 150,000 y el 2% es más o menos una tercera parte de su sueldo, de tal manera que durante todo el primer año sigue recibiendo su sueldo completo y a partir del mes 13 seguirá recibiendo una tercera parte de su sueldo hasta que concluya el juicio. Ese es el término en el que está planteada la reforma, que no hemos votado. Sobre ese punto hay muchas propuestas alternativas que seguramente se estarán discutiendo. El problema sería la salida fácil para nosotros. Agreguemos un artículo a la Ley Federal del Trabajo que diga que los juicios solamente van a durar 12 meses. Y el juicio de amparo, los que son abogados saben perfectamente que mientras haya un incentivo para prolongar los juicios laborales de manera artificial va a seguir ocurriendo. ¿Saben cuánto duran los juicios laborales en promedio en este país? 50 meses. 50 meses. Y no son los trabajadores los grandes beneficiarios de que los juicios duren 50 meses. Ustedes saben quién se queda con por el orden del 40% de esa gran bolsa que se termina acumulando para cuando o hay un acuerdo entre las partes o se dicta un laudo. El problema ahí está. Si la solución no es la correcta, busquemos otra, pero no volteemos hacia otro lado porque el problema es grave y está afectando de manera importante a los trabajadores. Concluyo. Efectivamente, la reforma en este momento solamente está relacionada con el apartado A, es decir, con trabajadores que no son del sector público. No interviene, no está tocado el apartado B. Concluyo con algo importante. El día de ayer votamos un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados que propuso el Partido del Trabajo. Primero lo aprobamos como de urgente u obvia resolución en la Junta de Coordinación Política y después lo aprobamos en el Pleno, en el sentido de que se le dé la máxima difusión a la discusión que se estará dando sobre esta reforma laboral. A partir del lunes se va a estar transmitiendo en el canal del Congreso la discusión completa. Todo lo que aquí se ha planteado ya está reservado. Acuérdense que en la Comisión del Trabajo, claro, acuérdense que en la Comisión del Trabajo donde se va a discutir está Carlos Aceves, que es de la CTM, está Martí Batres, que comparte muchísimas de las posturas que aquí se han planteado y más. Los artículos ya están reservados y se van a ir discutiendo ya no a nivel general como aquí lo estamos haciendo, se van a ir discutiendo uno por uno y se tendrán que vertir los argumentos de todas las partes. Y cuando esté agotada la discusión, se someterá a votación. Si alguien quiere que algo de lo que aquí planteado con toda certeza quede reservado, necesitamos que propongan una redacción alternativa y ese plazo se vence hoy. Los que no lo entreguen, les adelanto. Gracias. No es un asunto
asunto, no es un asunto de, no está impuesto de allá para acá. Lo explico con apertura. Se reformó el 71 de la Constitución, como explicó Marcos Aguilar. No lo reformamos nosotros. Para reformar la Constitución tuvieron que votar 2/3 partes de las dos cámaras, todos los partidos políticos en su momento, y después la mayoría de todas las legislaturas de los estados. Se presentó una iniciativa preferente. El plazo de 30 días no lo establecimos nosotros, está en el 71 de la Constitución. Claro que ustedes son nuestros jefes y nosotros estamos obligados a respetar la Constitución. Déjenme terminar. De tal manera que toda la próxima semana se va a estar discutiendo lo que aquí se ha planteado, artículo por artículo, se estará votando y finalmente a nivel del Pleno la próxima semana. Yo quiero decirles, para cerrar, una cosa importante. Nosotros sabíamos perfectamente al foro al que veníamos y decidimos venir a un foro auténtico. La última vez que yo estuve en un foro aquí, en un debate, me acuerdo que lo que se hizo fue llenar el auditorio cada quien con sus corifeos, y entonces cuando hablaban unos les aplaudían y cuando hablaban otros les aplaudían. Aquí no hay un militante del Partido Acción Nacional al que nosotros le hayamos pedido que viniera. Este es un foro auténtico donde venimos a escuchar con apertura y a discutir. Hemos escuchado con respeto y esa va a ser la tónica de nuestro trabajo legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer término,